Imagina una situación en la que te quedas completamente solo en una fiesta, mientras todos a tu alrededor de repente se dispersan, dejando solo. Sostienes en la mano una cerveza caliente, observas las cajas vacías de pizza y de repente comprendes que te han abandonado sin decir una sola palabra. Ese momento, como un golpe frío en el alma, resulta ser muy familiar para los hombres, pues así es como se siente existir en una relación, donde cada parte parece una lucha por sobrevivir. Él es como si fuera testigo de cómo lo dejan solo, incluso si la mujer ha estado todo ese tiempo sentada a su lado, como si no lo notara. En esos instantes, se puede sentir que todo fue en vano, que el amor es solo una ilusión, y que la esperanza desaparece en la misma segunda en que parece que todo ya está perdido. Hoy te hablaré sobre esas palabras y acciones que pueden cambiar instantáneamente este escenario triste, transformándolo en una nueva realidad. Pero hay una gran nota: estas palabras son tan poderosas, tan destructivas para el ego femenino, que la mayoría de los hombres temen incluso pronunciarlas. Y precisamente por ese miedo, siguen atrapados en un círculo vicioso, miserable y repetitivo de sufrimiento. Lo he visto muchas veces: un hombre entra en una relación confiado, con dignidad y autosuficiencia. Es una personalidad brillante, con metas claras, convicciones firmes, seguro de sí mismo. Pero después de 6 meses, ya pide permiso a su pareja para salir con amigos, porque siente que su libertad se está reduciendo. Un año después, ya se disculpa por respirar con dificultad o hablar más fuerte de lo habitual. Y a los 2 años, prácticamente no recuerda quién fue antes de que ella entrara en su vida, pues su influencia y manipulación lo han transformado completamente. La mujer logró reprogramarlo de tal forma que dejó de reconocerse a sí mismo. Y lo peor de todo es que él piensa que así debe ser, que en el amor siempre hay sacrificios, estrés constante, la necesidad de demostrar su valor continuamente, y que el miedo a perderla es la norma. Pero expliquemos qué es lo que realmente sucede. Cada vez que ella lo desafía y él falla, cuando ella sube la apuesta y él se rinde, cuando ella amenaza y él empieza a suplicar, todo eso no ayuda a mantener la relación, sino que, al contrario, la destruye. Él mata su atracción hacia él, ya que cada reacción débil que ella tiene no la interpreta como un signo de amor verdadero o de debilidad, sino como una confirmación de su poder y superioridad. En lo más profundo de su subconsciente, más allá de todas las teorías modernas y ideas feministas, hay una simple pero importante verdad: ella necesita que su fuerza supere la de él. Y cada una de sus manifestaciones de debilidad, cada excusa y miedo, no son más que la muerte de su amor. Esa corona que mencioné puede verse claramente en su comportamiento, mirada, tono de voz y gestos. Míralo: ella te mira a través de ti, como si no existieras, o te comparara con los muebles, que a veces entregan un billete de dinero o una aprobación de tus esfuerzos. Cuanto más crece esa corona invisible, menos tú eres, hasta convertirte en un miserable sirviente de su imperio. Y ella, que te observa, siente repugnancia hacia el estado al que tú mismo te has llevado. Quizás hayas oído hablar del llamado dilema de la prueba. Las mujeres prueban a los hombres para entender su fuerza, pero el proceso constante de verificaciones y tests por parte de la mujer a menudo debilita al hombre mucho más de lo que ella podría imaginar. Es como una erosión gradual: cada vez que ella hace una prueba, se lleva una parte de su resistencia interior. Con el tiempo, al hombre solo le queda una envoltura externa, débil, impotente y listo para decir sí, cariño ante cualquier amenaza o presión. Y prueba a adivinar: esa mujer, aunque percibe ese comportamiento como una muestra de su control, por dentro odia a ese marido por su debilidad. Le molesta que haya llegado a ser así, y a menudo, esa debilidad es su propio resultado, provocado por sus experimentos y manipulaciones. Ella guarda rencor por su incapacidad para mantenerse firme, incluso si ella misma creó las condiciones en las que perdió parte de su fuerza. ¿Y qué pasa cuando una persona tiene que esperar mucho tiempo en una fila para obtener su licencia de conducir? Comienza a acostumbrarse a que las torturas y las esperas son la norma. Lo mismo ocurre en las relaciones. Con el tiempo, los hombres se acostumbran a las pruebas constantes, a la manipulación perpetua y a las dramas, considerándolos parte de la vida cotidiana. Empiezan a ver esa dinámica como algo natural, común,
como si para sobrevivir solo hubiera que aceptar y aceptar todo tal como es. Muchos piensan que esto le sucede a todos los hombres sin excepción. Al observar a otras parejas, empiezan a pensar que tras puertas cerradas, en cada hogar, el hombre debe enfrentarse a pruebas similares. Pero eso es un enorme error de muchos, que creen que todos los hombres actúan bajo el mismo escenario. En realidad, no es así. Algunos hombres han encontrado maneras que les permiten detener de manera humanitaria y efectiva esas conversaciones o tensiones. Han aprendido los llamados lenguajes de las palabras, capaces de destrozar la autoestima femenina en un instante y poner a la mujer en su lugar. Y comenzamos con la primera y más destructiva frase, aquella que puede destrozar en un instante el orgullo y la confianza de una mujer. Es importante entender que no se trata de una ofensa grosera o una crítica ruda, sino de una constatación calma y segura de un hecho. Esa frase suena así: le dicen que ella es una persona común, que no destaca en nada. Y no de manera agresiva, ni con rabia o desprecio, sino en un tono tranquilo y casi olvidado, como si fuera solo una constatación: cuando nos conocimos, pensé que eras única, excepcional. Pero ahora veo que no eres diferente de muchas otras mujeres que conozco. Los mismos miedos, los mismos juegos, las mismas situaciones dramáticas. Te has vuelto completamente predecible. ¿Por qué esta frase duele tanto a una mujer? Porque la mayoría de ellas cree sinceramente que son una excepción a la regla. Piensan que su personalidad, sus características y su individualidad las hacen especiales y fuera de los estereotipos comunes. No quieren ser comparadas con otra persona porque están seguras de que ellas son las únicas, irrepetibles, diferentes a todas las demás. Y cuando un hombre, de manera tranquila y sin emoción, le dice que ella es simplemente una de las muchas actrices que interpretan un papel estándar, siguiendo el mismo guión que usan todas las mujeres, esto cambia radicalmente su percepción interna. Llega un momento en que la mujer experimenta una especie de colapso interno, siente que algo en su mundo interior se ha destruido. Hubo un caso, ocurrido en un apuesto callejero o cerca de él, donde una pareja se reunía. Él y ella discutían. La mujer lo acusaba de no valorar su unicidad, de no notar que tan especial es ella, que siendo la única en el mundo que merece atención. Y él, tranquilo y sereno como la superficie calmada de un lago, simplemente dijo: ¿especial? Tú haces exactamente lo mismo que mi ex. Palabra por palabra. Como si fuera un manual. Parece que todos ustedes tienen el mismo guión. Esa breve frase sacó a la mujer de su estado habitual, le fue muy difícil seguir adelante, se detuvo, como si se desconectara, como si su cerebro hubiera dejado de percibir lo que sucedía, atrapada por la sorpresa de dicha confesión. Dentro de ella ocurrió un shock. Por primera vez, alguien le mostró un espejo en el que no se vio como la protagonista, sino como uno de los muchos personajes secundarios en alguna obra ajena. Luego pasamos a la siguiente herramienta poderosa, capaz de socavar la confianza femenina, la demostración de completo indiferencia ante sus intentos de alejarse. Cuando una mujer amenaza con terminar una relación o expresa su deseo de separarse, y además dice que necesita un poco de espacio para aclarar sus ideas, el hombre puede simplemente responder cortésmente: tómate todo el tiempo que necesites, yo ahora mismo estoy ocupado con mis cosas. Cuando ella dice que recibe mensajes de su ex o que parece querer provocar una escena llorando para sentir culpa, él puede enfrentarlo con calma, pues, ¿por qué no? Quizás puedan encontrar un entendimiento. Aquí yace una idea profunda: cada amenaza de la mujer se basa en la creencia de que el hombre teme perderla. Pero en cuanto el hombre muestra no solo serenidad, sino también una evidente preferencia por dejarla, su confianza destruye por completo su estado interno. En ese momento, ella de repente siente que todo su llamado, jaque, no es más que una ilusión, pues él claramente muestra que en ese juego no está jugando según sus reglas. Este escenario es frecuente entre quienes están acostumbrados a utilizar la clásica táctica de manipulación emocional. Por ejemplo, la propuesta: creo que sería mejor que nos viéramos con otras personas. ¿Qué espera generalmente la mujer como respuesta? Ella espera que el hombre comience a luchar, a demostrar su lealtad, a suplicar que se quede. Pero, a menudo, el hombre, en cambio, toma la iniciativa y dice algo como: buena idea.
Hace tiempo que quería invitar a otra persona a salir. Sus palabras parecen sacar a la mujer del guión habitual, obligándola a entender que ella es solo partícipe de un juego ajeno, en el cual él no tiene intención de jugar según sus reglas. Este contraste agudiza el estado de shock tanto en ella como en sus expectativas, ya que desde hace mucho tiempo ha considerado que su único deseo era luchar por ella, mostrando su amor y afinidad. Hubo un caso en el que una mujer intentó usar la clásica táctica, anunció que sería mejor si tomaba otro camino, proponiendo terminar. Pero en realidad, esto no fue un deseo sincero, sino una provocación para estimular su reacción. En cambio, el hombre respondió con toda tranquilidad, creo que esa es una magnífica idea. Hay alguien a quien hace tiempo quise invitar a salir. Gracias por hacer que esta decisión sea tan sencilla. Sus palabras dejaron a la mujer en shock, e incluso empezó a justificarse, diciendo que solo quería poner a prueba sus sentimientos, que en realidad todo esto era solo una prueba para ella. Y aquí radica la esencia. A veces, las palabras y acciones de la mujer en realidad sirven como simples pruebas de sus propios sentimientos o intentos de jugar con las debilidades del hombre, y con su respuesta calmada y segura, él revela de inmediato que se trata de un nivel completamente distinto de estrategia psicológica. Finalmente, un tercer factor importante que puede destruir la seguridad femenina es la percepción obsesiva de su propia sexualidad como su superpoder personal. Muchas mujeres creen que precisamente su sexualidad es su principal activo, su recurso poderoso e individual, capaz de subyugar o retener a cualquier hombre. Y en esta convicción radica la clave de su confianza o, por el contrario, de su vulnerabilidad, porque muchas no saben cómo percibir su atractivo sin un exceso de dependencia en la valoración externa o sin miedo a perder esa capacidad. Es un arma secreta que siempre tiene escondida tras la espalda, una especie de bomba nuclear que transforma su confianza y calma interior en polvo insignificante, capaz de destruir todo lo que había entre ustedes. Esta herramienta, esa conocida tarjeta paz, le permite sentirse indispensable e invencible a sus ojos, si sabe cómo y cuándo usarla. Pero cuando tú, por accidente, casi con indiferencia, dices que sus posibilidades sexuales son más o menos promedio, sin posiciones llamativas ni manifestaciones apasionadas, incluso por debajo del promedio, justo en ese momento ocurre una explosión en su conciencia. Parece que tú dijiste eso sin reproche malicioso, sin intención de herir, como si simplemente afirmaras un hecho, nada más. ¿Por qué? Porque, para ser honesto, el aspecto físico de vuestra relación siempre dejó mucho que desear, era así, nada que lo destacara, y a menudo era más fácil superarlo con una comparación con relaciones más apasionadas, romances pasados o con escenarios idealizados en la cabeza. Y aún así, eso era soportable, porque no todos están hechos para ser apasionados y expresivos en ese aspecto, así funciona la naturaleza humana. Pero después de esas palabras comienza un juego que se convierte en una pequeña bomba atómica para su ego. Y esto es lo que sucede después. Ella guarda silencio, llena el tiempo, sumergida en pensamientos sobre lo que acaba de ocurrir, porque tú de repente tomaste su arma secreta y le mostraste que no era más que un juguete, que su carta más poderosa, de repente, resulta ser dos cruces. Y si otras heridas se pueden pulir y racionalizar fácilmente, esta ocupa un lugar especial, porque en lo más profundo, cada mujer teme que, a pesar de todo su esfuerzo, pueda seguir siendo una simple en la cama. Y justo esta carta del miedo se convierte en su punto débil, si uno se comporta correctamente. Muchos hombres interpretan mal tales situaciones, considerándolas un ataque o una reproche. En realidad, no es un ataque, sino una respuesta, una especie de antibiótico que ayuda a sanar las relaciones infectadas por manipulaciones, amenazas y terrorismo emocional. Cuando todo va bien, no se necesitan esas herramientas, porque nada las requiere, están destinadas a esos momentos en los que la mujer exagera en usar sus armas en tu contra, cuando recurre a manipulaciones, amenazas y chantajes emocionales para mantener el control de la situación. Hay otra característica importante de la que rara vez hablan, la competencia en comparación. Las mujeres comparan constantemente sus relaciones con las de otros, mirando sin parar a las amigas que tienen novios que dan regalos caros, y comienzan a pensar que en su relación falta algo. Ven en las redes sociales a parejas felices ajenas y empiezan a pensar que con ellas todo es mucho más interesante, romántico y brillante.
Pero lo más destructivo sucede cuando tú comienzas a aplicar el método de comparación contra ellas. Por ejemplo, si notas que el novio de tu amiga nunca se queja de las noches masculinas o no se asusta ante amenazas de dejarla si algo no va a su gusto. O cuando ves a alguien que acepta con calma y serenidad la falta de atención o concesiones, mientras que tu relación de repente parece aburrida, gris, sin chispa. En ese momento, es importante entender que todo cambia si cambias el punto de vista. Por ejemplo, Jack, cuyo novio nunca se queja de las reuniones nocturnas con amigos, o Sara, que nunca ha amenazado con irse si no la escuchan, esas situaciones cambian radicalmente el panorama. Es precisamente eso lo que destruye el mecanismo habitual de comparación, cuando tú la programas en su contra, pensando en su propio beneficio. Todo lo que se necesita es mostrar que sus propios estándares son extremadamente subjetivos y que sus expectativas son inalcanzables en la realidad. Lo más importante es entender que esta táctica es especialmente efectiva porque en su cabeza ella misma proyecta su debilidad en esas comparaciones. Por eso, si quieres realmente romper la pared de sus mecanismos de defensa, hay una única técnica comprobada, el método del acuerdo. Este método es maravilloso porque confunde completamente a la mujer, ya que ella utiliza sus ataques no tanto para herirte sino para poner a prueba tu paciencia. Ella dice algo como, quizás sería mejor que encontrara a alguien que realmente me valore, como si buscara sinceramente la forma de herirte y sacarte de tus casillas. En esa situación, un hombre débil probablemente responderá algo como, no, amor, te valoro, y se quedará en silencio para evitar el conflicto. Pero una persona más madura dirá, tienes razón, realmente sé que mereces algo mejor de lo que puedo ofrecer, y comenzará a recoger sus cosas con calma. Y si ella nota que aceptas, por ejemplo, un comentario como ya no hay chispa, y de repente reconoces, yo también siento lo mismo, tal vez sea mejor terminar antes de hacer más daño, la situación cambia radicalmente. Porque la clave es que muchas de sus ataques no son declaraciones reales, sino más bien pruebas diseñadas para averiguar tu estado interior y tu nivel de fortaleza. Y si respondes aceptando, sin intentar justificarte o discutir, básicamente estás desmantelando todo ese escenario psicológico. Y aquí es importante entender, estas técnicas funcionan porque no apelan a tu intelecto, sino a tu capacidad de mantener la calma y la claridad interna. Es similar a cuando alguien lanza un golpe esperando resistencia. Pero tú, en lugar de responder con una contragolpe fuerte, simplemente te retiras suavemente a un lado y dejas que el oponente, quien ha dado el primer golpe, caiga de cabeza hacia adelante, vulnerable por su propia fuerza y velocidad. Probablemente hayas visto ese video que se difundió rápidamente en las redes sociales, causando una ola de debates y emociones. En él se muestra una escena en la que una mujer acusa a su hombre en público, lo llama miserable, débil, indigno de lo que, en su opinión, él era a sus propios ojos. Pero lo sorprendente es que, en lugar de entrar en conflicto, este hombre simplemente asiente con la cabeza en señal de acuerdo y dice, tienes toda la razón. Soy miserable porque me permito que me trates así. Y después, se da la vuelta en silencio y se aleja con tranquilidad. La dejó allí, inmóvil, atónita y sin palabras en medio del centro comercial. Esto generó un efecto real, ya que la mayoría de los espectadores estaban divididos, unos lo criticaban, diciendo que había actuado mal dejando sola a la mujer, otros, en cambio, sintieron una verdadera satisfacción y reconocieron que así es como se debe actuar en una situación similar, demostrando maestría y serenidad. Y hay otra cosa importante que puede destruir la autoestima femenina, mostrarle que la vida sin ella se vuelve mucho mejor para ti. Cuando ella se va, esperando que tú colapses o empieces a sufrir, tú, en cambio, te vuelves feliz y libre. No intentas retenerla, no llamas, no envías recordatorios ni te desahogas en cientos de mensajes diciendo lo mucho que la amas y cuánto la extrañas. Simplemente vives, y no solo existes, sino que vives esa vida como si fuera aún más brillante y plena. Comienzas a hacer esas cosas que alguna vez ella llamó inmaduras, que antes parecían una pérdida de tiempo vacía. Te reúnes con amigos que ella consideraba malas influencias y te dedicas a pasatiempos que ella decía que eran actividades inútiles. Ella esperaba que su partida fuera tu castigo, y que a través del sufrimiento demostraras tu apego. Pero, al final, todo resultó lo contrario,
su ausencia se convirtió en unas verdaderas vacaciones, una oportunidad para recargar energías y encontrar la paz interior. Ella pensaba que era el sol en tu universo, que mantenía en sus rayos, controlando tus sentimientos. Sin embargo, con el tiempo, se dio cuenta de que solo era una nube, que bloqueaba la luz que tú mismo emites. Y esto, a su vez, causa en los psicólogos lo que llaman una crisis existencial, un momento en el que todo su sistema de autoestima, basado en la confianza de que ella era la parte más importante de tu felicidad y bienestar, colapsa. Y tú, con tu comportamiento, le has demostrado que, todo ese tiempo, ella fue un obstáculo para que realmente pudiera ser feliz. Es un escenario casi completamente predecible. Se puede decir que su desarrollo resulta casi científico, porque se asemeja mucho a un patrón recurrente. La mujer de repente se va, enojada y dramática, segura de que el hombre correrá tras ella de rodillas. Pero el hombre, sorprendentemente calmado y equilibrado, no intenta convencerla ni alcanzarla. Comienza a publicar en las redes sociales fotos en las que disfruta sinceramente de la vida, celebrando encuentros con amigos, practicando sus pasatiempos favoritos, descansando. Y de repente surge una situación que parece crítica, la mujer necesita urgentemente su ayuda, pero él ignora sus llamadas, no responde a sus mensajes y no se apresura a ir hacia ella. Luego, ella aparece en su casa para recoger las cosas que, según ella, necesita con urgencia. Pero su cortesía y distancia muestran que la respeta, pero no permite que vuelva a manipular sus sentimientos. Y aquí se repite la misma vieja rutina, ella quiere hablar sobre nosotros, sobre reiniciar la relación. Cada vez que ella se acerca a él, como si siguiera un reloj, él comprende que eso forma parte de sus llamados pruebas y juegos. ¿A dónde lleva todo esto? Cuando empiezas a entender mejor la psicología femenina, rápidamente comprendes que las mujeres muchas veces juegan a un juego, incluso sin ser conscientes de ello. Sí, no se trata de maniobras planificadas para engañar a alguien, sino más bien de una estrategia instintiva. Al igual que un pájaro construye su nido o una araña teje su telaraña, crean trampas emocionales complejas, no porque quieran hacer daño a alguien, sino porque así es su naturaleza. Y, como nadie culpabiliza al escorpión venenoso por morderé, tampoco hay que enojarse con una mujer por sus pruebas y comprobaciones. Esto es parte de su existencia, de su mecanismo. Pero hay una diferencia importante, a diferencia del escorpión, la mujer quiere que la evites, que no te acerques a sus pinchos. Desea que seas lo suficientemente inteligente, fuerte y atento como para no caer en sus trampas. Cada prueba es, en realidad, una petición secreta, por favor, sé lo suficientemente fuerte para que no tenga que recurrir a estas manipulaciones. Cada de sus comportamientos es una oración oculta, mira a través de mi engaño y finalmente respétame. En un estudio psicológico realizado en Estocolmo, se analizaron parejas durante conflictos. La investigación mostró que cuando un hombre mantiene la estabilidad emocional durante los arranques emocionales de su pareja, el nivel de estrés en las mujeres disminuye mucho más rápido que en situaciones donde el hombre intenta consolarlas o calmarlas. Imagínate esto, es sorprendente, pero la verdad es que el cuerpo femenino literalmente se calma y equilibra cuando no reacciona al caos. Su cuerpo, como si recibiera una señal, percibe que hay un hombre cerca que no se romperá ante su tormenta emocional. En ese momento, en ella surge la sensación, por fin, hay alguien que no se asustará ni perderá el control. La parte más valiosa y al mismo tiempo poderosa de cualquier vida en pareja no es quien ama más o menos. La posición más fuerte es la que necesita menos. Cuando sinceramente sientes que no dependes de la aprobación o reconocimiento de la mujer, que tu sensación de plenitud y totalidad no depende en absoluto de su opinión, en ese momento te vuelves verdaderamente imprescindible. Porque todas las demás mujeres con las que estuvo ella, en alguna medida, necesitaban algo de ella. Y tú eres el primero que, en realidad, no necesita nada, simplemente está. He notado una característica importante, muchos hombres creen que mostrar su vulnerabilidad y compartir sus sentimientos internos les ayudará a acercarse más a su mujer. Lloran, hablan de sus miedos, revelan sus debilidades y dudas. ¿Y qué pasa al final? Ella pierde interés en ellos mucho más rápido que el hielo se derrite en el infierno.
No porque las mujeres sean malas o frías, sino porque tú mismo le estás mostrando, el protector, que por costumbre consideraba un apoyo, en realidad necesita protección él mismo. Lo que parecía una roca sólida, de repente se convierte en arena. Un ejemplo concreto que ocurrió con un hombre que decidió contarle a su novia sobre sus depresiones, en 2 semanas ella empezó a escribir con su ex. En un mes, desapareció por completo. Y más tarde admitió a un conocido que después de eso, ya no podía verla como una verdadera mujer. Duelo. Sin duda. ¿Realidad? Sí, sin ninguna duda. A las mujeres no les interesa jugar el papel de tu terapeuta o consejera espiritual. Quieren estar cerca de alguien que sea lo suficientemente estable y fuerte por dentro como para permitirse a veces rendirse y no tener miedo de mostrar su debilidad. ¿Y qué pasa si dominas el arte de la impavidez emocional? Eso es algo real y mágico. La mujer comenzará a esforzarse por impresionarte. Intentará ganarse tu reconocimiento. En su comportamiento aparecerán esfuerzos que no mostraba desde hace años. ¿Por qué? Porque por primera vez en mucho tiempo entenderá que tiene algo valioso, tú. Y tiene miedo de perderlo. Por primera vez en una relación sentirá que no es una casualidad, que no eres solo un premio, sino un regalo que no se le da automáticamente. He desarrollado un enfoque especial que llamo método del espejo. Es muy simple, todo lo que ella te da, tú lo reflejas en respuesta. Si ella está fría y distante, tú te vuelves aún más frío y más distante. Si ella muestra falta de respeto, tú muestras indiferencia. Si ella amenaza con irse, eso ya no es un problema para ti, dejas de depender emocionalmente. Todo esto no es un juego para ser excesivamente malicioso o jugar con los nervios, sino una manera de mostrarle que tu estado de ánimo y tu actitud son un intercambio mutuo. Y si ella quiere jugar a juegos tontos, recibirá regalos correspondientes, ni más ni menos. Nota, las mujeres tienen una capacidad sorprendente para reescribir su historia personal. De repente, todo lo que hiciste por ella, en lo que te sacrificaste, desaparece de la memoria. Todos los compromisos, todos los esfuerzos, parecen borrados por el tiempo. Pero esa sola vez en que dijiste no, queda grabada en su conciencia por mucho tiempo y se convierte en una fecha fatídica en su mapa interno. Por eso, justificar tus acciones y explicar tu punto de vista a menudo es inútil. Ella actúa desde sus sentimientos, no desde la realidad. En su mundo, tú siempre serás el villano, y ella la víctima. Pero la verdadera fuerza no consiste en disfrazarse de una persona feliz sin mujer, sino en sentirse realmente feliz y pleno sin una pareja a tu lado. Esa es la verdadera autoridad y libertad interior. Cuando realmente comienzas a entender que no la necesitas en absoluto, que prefieres tu vida sin sus dramas, sin sus juegos, sin las pruebas constantes que ella organiza, en ese momento todo cambia radicalmente. Es entonces cuando su corona deja de simplemente caer de su cabeza, desaparece completamente, como si nunca hubiera existido. Sin embargo, debes saber que se oculta detrás de esas armas impenetrables en sus manos. En realidad, no hay armas milagrosas. Todo lo que parece un arma, en primer lugar, es la verdad. Cuando afirmas que ella es reemplazable, dices la verdad. Porque en nuestro vasto y diverso mundo viven literalmente miles de millones de mujeres, y cada una de ellas puede ocupar su lugar. Decir que no tienes miedo a que ella se vaya, significa no fingir, hablas con sinceridad. ¿Por qué deberías temer en realidad perder a alguien que hace tu vida peor? ¿Por qué fingir que te duele o te entristece sin ella, cuando en realidad te sientes mejor sin conflictos constantes, manipulaciones y engaños? Muchos hombres están sujetos a estereotipos impuestos por las comedias románticas de Hollywood y las canciones de amor. Comienzan a creer que el sufrimiento es una parte inherente del amor verdadero, que si todo va bien, los sentimientos están entenebrecidos o no son sinceros. Piensan que la celosía es pasión, el control es cuidado, y el engaño y la manipulación son expresiones de sentimientos profundos, una prueba de cuánto alguien se involucra en la relación. Les programan la idea de que el amor verdadero requiere esfuerzos constantes, sacrificios y compromisos sin fin. Pero la realidad es mucho más simple y pura, una relación sana con alguien digno es armonía, ligereza y flujo natural.
La interacción debe aportar alegría, enriquecer tu vida y complementarla, no agotarla y destruirla. Cuando un hombre descubre que su esposa ha estado enojada con él, ha hablado mal de él y lo ha llamado débil y aburrido, afirmando que podría encontrar a alguien mejor, la mayoría responde a la antigua, presenta reclamaciones, lo acusa de ser excesivamente sensible y justifica sus ataques verbales diciendo que esas conversaciones son solo charla de mujeres. Sin embargo, un ejemplo muestra otra postura. Un hombre común dijo, tienes razón, realmente puedo escoger a alguien mejor. Y tú también puedes. Intentemos ser mejores juntos. Al día siguiente, presentó una demanda de divorcio. Ella, en los siguientes 6 meses, intentó desesperadamente recuperarlo, transformándose en esa esposa ideal que no era cuando todavía tenía la opción, en una mujer con cuidado impecable y atención genuina. Eso es un patrón de comportamiento. Valoran solo lo que potencialmente pueden perder. Respetan solo lo que no requiere su presencia ni participación. Desean solo lo que se va, porque esto no es solo una táctica consciente, sino algo más profundo, arraigado en la biología y la evolución. Es como el comportamiento de un gato, pierde interés en un juguete si no se mueve y arde en pasión por lo que alguien se llevó. Los métodos de establecer límites y acuerdos funcionaron antes y siguen funcionando. Cuando ella provoca una tormenta de emociones o crea drama, tu respuesta no debe ser luchar o enfadarte, sino simplemente aceptar que es demasiado. En ese momento, lo mejor es retirarse con calma. Cuando ella juega a hacerte enojar, tu opción es no jugar en la misma dirección, porque eso es una rabieta infantil, y buscar a alguien que se comporte de manera diferente, maduro y equilibrado. Cuando ella mantiene su ternura, no necesita suplicar ni pedir perdón para recuperarla, es razonable reconocer que en la relación falta auténtica cercanía y buscarla en otro lugar o no buscarla en absoluto. Es importante entender una cosa fundamental. Las mujeres constantemente buscan límites, observan para entender cuáles son tus límites. ¿Qué cosas están a su alcance? ¿Qué aún es permisible? ¿Cuánta autoridad pueden tomar sobre sí mismos? Muchas veces esto sucede sin reflexión consciente, como el agua que busca su nivel. Y si no estableces tus propios límites, si no marcas una línea para ella, el agua se desbordará en una tormenta y destruirá todo a su paso, arrasando tanto tus esperanzas como tu tranquilidad. Cada hombre piensa que su situación es única, que sus características son especiales e irrepetibles, ella es diferente, nuestra relación es complicada, tenemos una historia difícil. Pero en realidad, aunque la suerte y la agitación, tu situación dista mucho de ser un caso excepcional. Al escuchar que nuestra historia es difícil, simplemente justificas tu incapacidad para entender o cambiar la situación. En realidad, no hay nada inusual en esto, situaciones similares se enfrentan millones, basadas en los mismos mecanismos psicológicos. Tu mujer no es diferente de las demás. Tus relaciones no son algo complicado o enmarañado, como a veces parece a primera vista. En realidad, eres solo uno de millones de hombres que han sido sometidos a esas mismas tácticas y manipulaciones, probadas a lo largo de los siglos, que se remontan a tiempos antiguos cuando las mujeres empezaron a someterse a pruebas y tests. La única diferencia es si tú te das cuenta de ello o sigues viviendo en la ignorancia, en un estado de sueño, sin notar las señales peligrosas ni las trampas ocultas. ¿Quieres saber algo curioso? Probablemente, lo que las mujeres temen oír de los hombres en realidad es exactamente lo que desesperadamente necesitan escuchar. Porque una mujer con un ego indomable, con una corona tan grande que no puede verla en el horizonte, con un control tan fuerte que al final se queda sin nada más por conquistar, sufre. Ella se aburre, no se siente realizada, y se pregunta, ¿por qué siente ese vacío a pesar de tener todo lo que soñaba? Cuando le quitas esa corona, cuando te niegas a jugar según sus reglas, cuando te pones de pie con orgullo y recuperas tu poder, haces más que solo salvarte a ti mismo. Al mismo tiempo, la proteges de ella misma, del monstruo que genera esa autoridad excesiva. La liberas del sufrimiento de estar con un hombre que no respeta, del doloroso sentir de vacío y de no poder encontrar la felicidad junto a alguien que percibe como indigno. Pero la mayoría de los hombres no se atreven a dar ese paso importante. Miran este video, asienten con la cabeza en señal de acuerdo y,
quizás, incluso están completamente de acuerdo con cada palabra. Sin embargo, poco tiempo después, siguen diciendo, sí, cariño, tienes razón. Continúan caminando sobre hielo delgado, como si pisaran huevos frágiles, temiendo mostrar sinceridad y decir lo que realmente hay que oír. Y al final, exigen cada vez más paciencia, soportando situaciones humillantes y dolorosas diarias, porque así es más fácil, más familiar, más seguro, más sencillo. Tienen más miedo a los conflictos que a perderse a sí mismos. ¿Qué les sucede a los hombres cuando los han roto tanto que ya ni siquiera recuerdan cómo se siente tener su propia dignidad? Comienzan a pedir disculpas por adelantado, incluso sin entender que exactamente los pone en riesgo o los lleva al límite. Pasan las pruebas de manera inconsciente, sin distinguir si son verdaderamente dificultades o situaciones cotidianas, y perciben las manipulaciones como algo normal, como una parte natural de la relación. Inventan cientos de excusas: no quiero herir sus sentimientos, hermano. Después de todo, ella no piensa en mis sentimientos. Oh, no quiero perderla. Pero en realidad, la han perdido hace tiempo, solo que no quieren aceptarlo. O también, tengo miedo de quedarme solo, aunque en realidad ya está solo ahora, solo que rodeado de alguien que no le da calor verdadero. La verdad es que, al usar estas palabras, seguir estas estrategias y defenderse, eso no es signo de maldad o rudeza. Es una expresión sincera y honesta de uno mismo. Es un acto de verdad, de la cual a menudo carecen las relaciones construidas sobre mentiras y manipulación. Cuando le dices que no es especial, estás diciendo la verdad, en realidad, no lo es. Pero cuando demuestras que no tienes miedo de perderla, en ese momento hablas con honestidad. ¿Por qué deberías tener miedo de aquello que hace tiempo solo te trae dolor? Cuando te vuelves más feliz sin ella, simplemente aceptas la realidad. Porque, por supuesto, es mucho más fácil dejar atrás los conflictos constantes, escapar de las dramas y los estados de ánimo que envenenan la vida. Esas palabras y frases que las mujeres temen escuchar, en realidad no son armas de destrucción, sino herramientas de creación. Sirven como material para reestructurar la relación actual basada en el respeto mutuo, o para construir un futuro más feliz y libre de relaciones tóxicas. La decisión siempre está en tus manos. Puedes seguir viviendo con miedo, caminando sobre afiladas cuchillas, adaptándote a su corona cada vez mayor, menguando y apagándote por dentro, o puedes decirle lo que tanto teme escuchar, lo que realmente necesita. Tu capacidad de mostrar indiferencia a sus miedos, mientras respetas a la vez a ti mismo, es la verdadera fuerza. Puedes convertirte en el hombre con el que ella prueba sus límites y su paciencia, y no en un niño que constantemente fracasa. Puedes ser ese hombre que no teme decir no cuando es necesario, y defender tu propio valor. Permíteme terminar con una idea: todo depende únicamente de ti. Puedes seguir viviendo con miedo permanente, caminando sobre una línea delgada, aprisionado bajo el peso de su corona, o elegir el camino de la honestidad, la valentía y el respeto por ti mismo. Todo cambio empieza con una decisión interior y una verdadera conciencia. El mayor miedo de una mujer no radica en que la dejen. El verdadero temor está en otra cosa, en que, al quedarse cerca, el hombre deje de necesitarla. En que su presencia se convierta en un simple hecho formal y los sentimientos que él siente por ella desaparezcan. Él la mirará, pero por dentro estará vacío. No aparecerá ni enojo, ni amor, ni odio, nada. Es en ese momento cuando ella se dará cuenta de que su influencia, su poder sobre él, se ha desvanecido por completo. Tanto que no solo caerá la corona, sino que desaparecerá por completo, como si nunca existiera. En ese instante, ante él parece encenderse un botón rojo, su mano casi irresistiblemente se acerca a pulsarlo. Después, despertará como un hombre que dirá toda la verdad necesaria, sin miedo, sin excusas, sin mirar atrás a la reacción de su interlocutora. O, bien, puede dejar ese botón en paz y continuar participando en su teatro, en un papel que ha olvidado, habiendo olvidado que alguna vez fue el protagonista de su propia vida. La mujer no teme perder a su hombre. Su verdadero temor es que él deje de temer perderla. No le teme a su partida, porque sabe que todas sus inquietudes y temores no están relacionados con la desaparición del otro, sino con su indiferencia. Cuando él se queda a su lado,
pero en su interior está vacío. No teme su ira, sino su indiferencia, que duele más que cualquier furia. Y sus temores no están ligados a sus palabras, porque no se trata de discursos en voz alta, sino de una verdad sincera que puede sacudir. Es esa verdad la que ella teme, aquella que quizás se la ha estado ocultando desde hace tiempo. Por eso, hay que escoger las palabras con especial cuidado y sabiduría. Deben decirse con moderación y conciencia, solo cuando llegue el momento, cuando las manipulaciones hayan llegado a su límite, cuando la corona sea demasiado pesada y la dignidad propia esté al borde de la vida y la muerte. Entonces, esas palabras deben pronunciarse sin titubeos, sin disculpas y sin compasión, porque precisamente en esos momentos es importante no guardar silencio. Porque peor que ser un hombre que teme decir la verdad, es ser quien fue demasiado miedoso para decirla en absoluto.